Pues quiero decirles que tenemos un invitado de lujo, el maestro Eduardo Gómez de la O, quien es el presidente de la Asociación Nacional del Gasto Público a nivel nacional, como lo dice el nombre. Y pues el abordar temas tan interesantes como lo es estas expectativas del presupuesto de egresos de la Federación, nos dice hacia dónde puede irse o qué esperamos de este presupuesto. Ya vieron que este 2026 realmente ha oscilado en 10,3 más menos, y el presupuesto pues ha sido muy en contraste con el tema hacia el gasto social, pero realmente el sector empresarial aguantará más o qué necesitamos para crecer. También el día que se presente el 8 de septiembre este presupuesto de iniciativa de egresos 2027 se presenta el Producto Interno Bruto, lo que creció en el 2025 cada una de las entidades. Pues bienvenido, maestro Eduardo, esta es tu casa. Maestro Ausencio, muchísimas gracias a Diálogo Bahía nuevamente por la invitación. Ya saben que en tiempos de presupuesto siempre estamos a la orden para venir a platicar con tu auditorio de cuál es la situación que guarda en este momento la política fiscal mexicana y qué es lo que esperaríamos los mexicanos del paquete económico que viene presentando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal. Bien lo dices tú, el 8 de septiembre, en términos de ley, tendrán que estar entregando al Congreso de la Unión el paquete económico que constituye ley de ingresos, presupuesto de egresos, miscelánea fiscal, y si hubiese la circunstancia de alguna reforma tributaria, también ahí es el momento oportuno para la modificación. ¿Y crees que venga alguna reforma tributaria? Porque nos están faltando muchos dineros, se gasta mucho y poco ingreso. Más allá de hablar de un instrumento, a mí me gustaría primero un poquito encaminar la charla. Nosotros cada año generamos un reporte especial de esta circunstancia. Le llamamos Reporte Especial de Política Fiscal Mexicana 2026. Y lo que hacemos es hacer un análisis del primer semestre y una proyección de cómo esperaríamos que cerrara el año y lo que estaríamos esperando en términos de las necesidades del país que contuviera el documento del paquete económico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Asociación Mexicana de Gasto Público, como saben, se dedica, entre otras cosas, a analizar la situación fiscal tanto del gobierno federal como de las 32 entidades federativas, y cuando algún municipio lo pide a petición de parte, hacemos un análisis particular de cada municipio. ¿Qué es lo que vamos a platicar el día de hoy? Primero, recordarnos cuál es el escenario internacional en el que México se está moviendo y cuál es la circunstancia en la que, ahora sí, en la que nos van a soltar el toro de la política fiscal para el año que entra. Vamos a ver el diagnóstico de cómo está la situación de la política fiscal 2026. Vamos a hacer una evaluación de esta política fiscal del gobierno federal frente a las recomendaciones que hacen organismos internacionales como el Banco Interamericano, el Fondo Monetario, la CEPAL, la OCDE, etcétera. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la política fiscal al 2027? Y cuáles son las expectativas que tenemos los mexicanos, o por lo menos la gente que nos dedicamos a estudiar este asunto, de lo que debiera traer el paquete económico que nos ayude a resolver los problemas más urgentes del país. Y lo más fundamental, los criterios generales de la política económica. Hacienda tiene una visión muy particular y ahorita vamos a ver dónde están las diferencias. Entramos, si te parece, con el escenario internacional. Empecemos a nivel internacional para bajar a lo local. Estaríamos hablando, para contextualizar de manera muy rápida, el escenario internacional en los siguientes elementos. Primero, hay que recordar que venimos de una pandemia en donde el consenso internacional fue: utilicemos los recursos fiscales necesarios para resolver la crisis económica derivada de la pandemia, que fue una crisis de oferta, no de demanda como las que conocemos, y que por lo tanto los instrumentos económicos que se utilizaron
fueron ortodoxos, Okay. no fueron tan comunes como siempre. Lo que dicta la política fiscal ante un escenario de crisis es utilizar la demanda. Ujú. Miren, ya nos Llegó un cafecito. hicieron el favor de regalarnos un cafecito. Aquí el joven Ausencio, nomás que está hirviendo, me van a disculpar, Adelante, pero adelante, bueno, poquito. Ujú. ahí Para los, que la charla entre en esta- fortaleza. estaría mejor con una copa de vino tinto, pero este señor es muy codo y entonces, bueno, Ujú. cafecito. Decíamos, el No escenario, soy codo, como los regiomontanos, es porque aquí amerita el café, no podemos tener el tequila, acuérdense, en un... vamos a buscar un patrocinador. Ok, adelante. Bueno, decíamos, el escenario internacional de la pospandemia llevó a todos los países del mundo a endeudarse para hacer frente a todas las necesidades que teníamos derivadas de la pandemia. Ujú. Dijimos, hubo una suspensión de la producción en todo el mundo por necesidades de la pandemia, se rompieron las líneas de producción, la logística se complicó, no fue un problema de demanda, sino de oferta. Y eso hizo que el Estado o los estados asumieran endeudamiento para Ujú. financiar empresas y ciudadanía frente al escenario de los escasos ingresos por la detención de la producción. Este endeudamiento en este momento, a nivel global, según organismos internacionales, señala que estamos a punto de llegar al 100% del Producto Interno Bruto Mundial. Ok. Esto quiere decir que hacia finales de esta década, los pagos de intereses se están elevando de manera extraordinaria. Si bien es cierto, tuvimos un proceso de disminución de tasas de interés post pandemia, Ujú. ahorita muchos de los bancos centrales están inclusive en la posición de aumentar la tasa de interés. Ocurre con el caso de Estados Unidos. Ujú. Está la discusión en la Reserva Federal de no es momento de seguir bajando y puso un freno a las disminuciones de la tasa. Y en la última reunión del FONC, que es el comité que se reúne a discutir esto, plantearon la posibilidad inclusive de un incremento de tasa. Entonces, si Que estamos es llegando, contra lo cíclico, no, ya no podemos subirle más ni bajar. la intención de subir la tasa es disminuir el crecimiento económico mundial para contener la inflación. Ese es el propósito fundamental. Y entonces, si esto ocurre, o sea, si ya estamos llegando al 100% del endeudamiento en el mundo del Producto Interno Bruto y se elevan las tasas, los intereses que van a pagar los países serán enormes. No Así es. pierdan de vista ese escenario. Ok. Crecimiento mundial. Entonces, si estoy aumentando o hay posibilidad de aumentar la tasa de interés, pues lo que podemos hacer, lo que tenemos de frente es una proyección de un crecimiento mundial pequeño. Ujú. Se estaba proyectando entre el 3 y el 3.4%, totalmente insuficiente para generar los efectos de arrastre significativos que demanda a nivel global el empleo, el combate a la pobreza, la desigualdad, etcétera, etcétera. O sea, el mundo no va a crecer de manera importante por lo menos los próximos 3, 4 años. Y el Fondo Monetario y la OCDE Ujú. están hablando de que es necesario entonces que los países hagan una consolidación creíble. Y voy a definir esto de la consolidación. Los países tienen que buscar un resultado fiscal positivo, por lo tanto tienen que disminuir su deuda, como mejorando sus ingresos, fortaleciendo la calidad y la eficiencia del gasto para no gastar más, Ujú. pero sí incrementar el ingreso y poder empezar a pagar o disminuir la deuda pública, lo que nos permitiría liberar recursos del pago del servicio para inversión pública a nivel global. Ese es el planteamiento de los organismos internacionales. ¿Y la CEPAL? Bueno, en el caso Ajá. particular de la CEPAL, lo que Ajá. hace está de acuerdo con lo que plantea el Fondo Monetario y la OCDE, Muy bien. pero de manera particular, la CEPAL dice, es que América Latina tiene además su propia problemática, que Así no la es. comparte con África, ni con Asia, ni con Norteamérica. Ujú. CEPAL dice, recientemente acaban de publicar un estudio
en donde dice que América Latina está atrapada en una trampa de bajo crecimiento. ¿Por qué dice esto? Porque plantea tres condiciones de la trampa de bajo crecimiento. Inversión insuficiente, o sea, Así es. no hay inversión suficiente en América Latina para detonar los proyectos de crecimiento económico que generen ese bienestar compartido, diría la presidenta. La productividad está bajando, en lugar de subir, baja, y traemos una tendencia de incrementos salariales en América Latina, muchos por decreto, sobre todo de gobiernos que están dejando de existir, gobiernos populistas, y lo que ha sucedido es que entonces hay una contradicción entre subir el salario y la caída de la productividad. Y aunado a que también ayer la CEPAL dijo que necesitábamos replantear una reforma de pensiones urgente porque pues no se está ahorrando y yo creo que ahí es donde dices, híjole, ¿y cómo es el ahorro? Y cómo estos funcionarios de América Latina pues a veces agarran estas cajas para usos políticos o otras cosas y realmente ahí está el meollo del asunto. ¿Qué podríamos entonces mejorar desde México para ir adentrándonos ahora a México? Porque entonces hay una controversia, como lo está diciendo el maestro Eduardo Gómez de la O, desde su experiencia, muy atinada, por cierto, un gran economista que nos da estas referencias atinadamente. Entonces, ¿qué sucede? Porque no crecemos, baja productividad, pocos ingresos y todavía le planteamos una reforma al sistema de pensiones. A ver, ¿qué requerimos? Vayamos por partes, dice Jack el Destripador. Uh-huh. Todavía no termino con el tema de la CEPAL. No. Son tres elementos, dijimos. Los flujos de inversión extranjera directa no son suficientes en América Latina para detonar un crecimiento que tenga el arrastre significativo. Segundo, la productividad está estancada. Y tercero, hay una gran informalidad en América Latina. O sea, pareciera ser como que la salida ante el bajo crecimiento y la poca generación de empleos está siendo absorbida por la informalidad. Así es. No dejemos de lado estas cosas que acabo de decir. Deuda global en incremento, una caída en el crecimiento mundial o un estancamiento, la necesidad de consolidar las finanzas de los países, disminuir la deuda y salir de la trampa de bajo crecimiento. Son los cuatro elementos que ahora sí que tienden la camita del escenario internacional. En ese escenario es donde se mueve entonces el país y la política fiscal mexicana. ¿Cuál es la situación de la política fiscal en este momento? Primero, y es importante señalarlo en primer lugar, la deuda y el espacio fiscal que tiene el país nos dicen la calidad de la política fiscal que estamos teniendo. La deuda implica todos los compromisos que adquirimos durante la pandemia y posterior a la pandemia y cómo se nos ha acumulado, y por el otro lado, el costo del servicio de la deuda nos va reduciendo la capacidad de maniobra de gobernar, porque hay que pagar primero la deuda y con lo que nos sobre hacemos lo demás. Entonces, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que es la medición más alta del endeudamiento del Estado mexicano, habla de que en este momento el saldo es de 19.05 billones de pesos, billones con B, millones de millones, para que lo entendamos. ¿Cuánto era en el 2018? Eran 10 billones. O sea, quiere decir que hay que decirlo como es. Sí, claro. La administración de los gobiernos de Morena, Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum, han sido unas desordenadas. Han prácticamente duplicado el endeudamiento. Así es. Y lo preocupante no es el tamaño de la deuda, créanmelo. Okay. Lo preocupante es que no ha sido detonante del crecimiento económico. Y entonces la pregunta es, ¿en qué hemos utilizado todo el endeudamiento durante estos años? Estamos hablando de casi 10 billones de pesos. ¿En qué los hemos utilizado? Que no hemos logrado las tasas de crecimiento que debieran ser por lo menos en el mínimo histórico del 2%. Claro. Estamos terminando 2025 con un 0,6% y la expectativa de este año es de entre 0.8 y 1.3. Por ahí andan los pronósticos de crecimiento de este año. Tú dijiste algo muy interesante. ¿En qué hemos utilizado ese excedente de 9 billones de pesos en
realmente 6, 8 años. Bueno. En 8 años dices tú, híjole, los programas sociales que fueron acrecentándose con 1 billón y medio y todo. Digo, si hablamos de que entonces nos hemos dedicado a endeudar para dar el gasto social a través de programas sociales, entonces no hemos buscado un crecimiento suficiente para México. No te me adelantes. Adelante, querido dale. Asensio. Primer elemento del diagnóstico. Duplicamos el endeudamiento. Ajá. De 10 a 19.05 a junio del 2026. Estaremos cerrando casi en 20 billones. Así es. La deuda ampliada de este saldo histórico representa en este momento, al cierre de junio, el 51% del PIB. Estamos en el rango de los países en América Latina que mayor porcentaje del PIB representa la deuda pública. Uh-huh. Y eso es delicado, porque no solo importa el monto, sino el porcentaje que representa del Producto Interno Bruto. O sea, si nos pidieran hoy pagar todo, tendríamos que destinar la mitad de nuestro Producto Interno Bruto para pagar. Claro. Luego, ¿cuál es y esto que voy a decir, pónganlo en etiqueta. Uh-huh. ¿Cuál es el costo financiero que vamos a pagar en 2026 de intereses y amortizaciones y pago del servicio de la deuda? 1.5 billones de pesos. A ver, lo voy a repetir. Uh-huh. 1.5 billones de pesos. Si este es el promedio de préstamos que vamos a pedir de manera permanente, que vamos a pagar de manera permanente los próximos años, quiere decir, nomás para hacer una cuentita, de aquí al 2030 estaremos hablando de 6 billones de pesos de intereses. El 70% de ese pago, sí, lo está recibiendo la banca nacional. Uh-huh. Y el otro 30% lo está recibiendo la banca internacional. Ese equilibrio, esa forma de componer el endeudamiento le ha dado cierta estabilidad en términos de la tasa de interés y la paridad con la que se paga la deuda. Sí, pero entonces ahora me encuentro con los reportes del sistema financiero que la banca mexicana está bien feliz y que sus balances han sido muy positivos. Pues claro, con un cliente como este que les paga 800,000 millones de pesos por año, uh-huh. No, hombre, pues hasta yo estaría feliz, ¿no? A sí, tasas claro, que además, hay que poner mejor un banco. A tasas que además son de las más altas en América Latina. No se nos olvide que el asunto del peso mexicano tiene que ver con un fenómeno que se llama carry trade, que significa dinero de Japón que está en tasas al 0%, alguien va y pide dinero allá, compra pesos mexicanos o instrumentos de deuda mexicana que además dan tasas del 6.5, 7, 8, 9, pues entonces la ganancia se está yendo para otro lado por este fenómeno del carry trade. Okay. La verdad es que es un negociazo financiero internacional y ¿quién lo sostiene? Los usuarios de la banca y el gobierno con su pago de 1.5 billones de pesos. Qué interesante lo que estás diciendo, fíjate, porque realmente lo sostienen los ciudadanos o los usuarios, como dices, de la banca y el propio gobierno, estos intereses, y llega un momento en que por eso es que se contrae, no traemos ni en el bolsillo ya dinero, porque estamos pague intereses, el gobierno paga intereses y no producimos. Y ojo, este costo de 1.5 billones de intereses supera con mucho toda la inversión de educación, salud e inversión pública que hace el gobierno federal. ¿Qué quiere decir? En conjunto. Estamos pagando más dinero en intereses uh-huh. que en el bienestar de los mexicanos. Claro. Y la inversión pública, la capacidad de producir el crecimiento económico de mediano y largo plazo. Y finalmente, lo que queda después de pagar este endeudamiento uh-huh. y después de pagar 3 cosas que son fijas en el presupuesto, que es el gasto federalizado, que por uh-huh. ley le corresponde a los estados, uh-huh. las pensiones, tanto uh-huh. contributivas como no contributivas, y el gasto social, solamente le queda al gobierno federal en este momento 38.5% de su presupuesto como el espacio fiscal para poder cumplir promesas. Cuando la presidenta lanza el Plan México como un instrumento poderoso de inversión pública que llevaría del 18 al 25% el margen de inversión para que el país creciera, ese era el propósito del Plan México, a todos nos pareció
Perfecto. maravilloso, Ajá. extraordinario. Una parte la iba a poner el gobierno, otra lo iban a poner los particulares, Ujú. y con 25% del PIB, este país estaría creciendo de manera extraordinaria, generando empleos. Ok. Pero resulta que la capacidad del Estado para movilizar recursos, para atraer la inversión privada, ha venido disminuyendo. Y voy a dar un dato. Cuando hay una reducción del espacio fiscal, la cuenta de ajuste siempre es la inversión pública. Ujú. Y en este año, igual que el año anterior, la inversión pública programada se ha caído de enero a junio un 37%. ¿Qué quiere decir? Que de manera deliberada estamos dejando de invertir. Si el Estado deja de invertir en inversión pública, en obra pública, en infraestructura, en equipamiento, los particulares menos se van a arriesgar a invertir. Y entonces el Claro. Plan México este año está quedando en discurso. Y era nuestro instrumento más poderoso para que generar el crecimiento y el empleo. Y ahí en tu análisis, maestro Eduardo Gómez de la O, ¿tú consideras que esta iniciativa privada piensa que no se le está dando una certeza jurídica o por qué no quiere invertir? Porque dice, bueno, si el gobierno mexicano no le quiere aportar, pues menos yo. ¿Tú crees que se deba a la certeza jurídica? Hay factores internos y A externos. ver. Lo externo tiene que ver con la ambigüedad del Tratado de Libre Comercio, Ujú, que nadie sabe qué va a pasar, y entonces todo el fenómeno del nearshoring está detenido. ujú. Muchos anuncios de inversión, pocos se han cristalizado porque no saben qué va a pasar. Si yo pongo una planta pensando que no voy a pagar aranceles en mi exportación a Estados Unidos y de repente resulta que me ponen un 50%, mi inversión se fue al piso. Claro. Entonces nadie va a arriesgar en este momento, por lo menos no en 2026, Ajá. un capital. Pero también hay factores internos que son estructurales, y uno de ellos lo ha reiterado todas las organizaciones empresariales, y en el estudio que hace el Banco de México de la opinión de los principales empresarios de este país, es la incertidumbre jurídica. Así O es. sea, la reforma al Poder Judicial viene a ser un lastre porque no hay la seguridad de que la inversión que yo haga me la van a respetar. Yo siempre había dicho que lo único que existía en este país real era el derecho a la propiedad. Así es. Pues ahora ni siquiera eso. En las ciudades hay un fenómeno muy complejo de desarrollo urbano que está generando opiniones dentro del círculo de Morena de querer expropiar viviendas para destinarlas a la renta o a otras cosas. ¿Tú te imaginas que durante toda su vida tus abuelos hicieron mucho esfuerzo y compraron una casa? Tú ya tienes una, y lo que haces es que esa casa la estás arreglando para hacer un negocio o Claro. para rentarla, y llega alguien y te dice, Ausencio, ya tienes dos casas, te voy a expropiar una. Vulnerar ese derecho a la propiedad privada es lo peor que puedes hacer en un sistema de economía de mercado. Es lo peor, porque le das al traste a la economía de mercado. El fundamento de la economía de mercado es el derecho a la propiedad. Claro. Si hoy leía que con esta disposición jurídica de registrar los teléfonos, había una persona que estaba perdiendo el derecho a utilizar sus cuentas bancarias y una serie de instrumentos digitalizados en su celular, porque él decía, ¿yo por qué Claro. voy a dar mis biométricos por un berrinche del gobierno y ahora me están vulnerando otros derechos que vienen consagrados en la Constitución? Me parece que hay un exceso en las acciones que muchos en el núcleo del grupo gobernante están decidiendo tomar, que van a vulnerar todo. Y la otra, los tribunales están Ujú. fallando a favor como si fueran la comparsa de la ilegalidad en la que estamos cayendo. La pregunta clave, maestro Eduardo, es entonces, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por desconocimiento? Ni siquiera el propio gobierno priista se atrevió a hacer estas, incongruencias de las que estamos ahorita hablando. En ese sentido, desconocimiento, porque lo acabas de decir, alguien que le quitaron ya su línea y que procesaba ahí, usaba su banca móvil y todo, y está desgastándose, pues también le afecta la inversión a México, incluso hasta para su propio crecimiento. ¿Qué está sucediendo? ¿Son corazonadas políticas No, o no, no. qué sucedió? ¿Por qué se está saliendo fuera este gobierno actual de lo que realmente era el Estado de Derecho, la certeza jurídica, la forma en que manejábamos las cosas?
¿Qué está sucediendo? Te comento, nosotros Sí. hicimos un estudio de los países de izquierda en América Latina, qué es lo que estaba sucediendo, por qué estaban perdiendo los procesos políticos que están ocurriendo, cuál fue la situación económica de estos países y cómo se fue degradando. Resulta que es una decisión bien pensada y determinada. ¿Qué quiere decir? Estos gobiernos concentraron su acción en el control político, fundamentalmente en tomar posesión del control de los poderes y los organismos del Estado, para imponer una manera de ser en términos de que las decisiones las toma el Estado, el ciudadano se subordina, y en esa visión entonces vulneraron la estructura jurídica, la estructura electoral, la estructura parlamentaria y crearon estructuras políticas centralizadas en las presidencias de la República. Claro. Ese fenómeno no es aislado, lo vive Brasil, lo vive México, lo vivió Venezuela de manera exagerada, lo vive Cuba, lo vive Nicaragua ahora con la declaración de Daniel Ortega de que, sí, pues ahora ni elecciones. Es una forma deliberada de concebir el control político de la masa para luego intentar hacer lo que ellos quieren de la economía. El problema está, y lo planteamos en ese estudio, que el tiempo les ganó. En lo que intentan lograr el poder político, se les cae la economía y ellos creen que la economía la pueden levantar después, ya que tengan todo el control político. ¿Qué crees? No, porque además subyacen por debajo fenómenos que no aparecían en la teoría del Grupo de Sao Paulo, que era la corrupción, el vínculo con organismos del crimen organizado, que vienen carcomiendo desde adentro esa estructura de poder monolítico y autocrático, y entonces se convierte en un populismo, pero degradado por la corrupción y el vínculo con crimen organizado a nivel transnacional. Ese fenómeno hace entonces que abandonen la política económica, no les importa. Quienes están tomando decisiones de acabar con el poder judicial, de descentralizar las decisiones del INE, de echar a perder la estructura del poder legislativo, saben que esto afecta a la economía, pero no les importa, porque dicen, al rato nos encargamos de la economía, primero hay que tener el control político, pero al momento de que se ligan con sectores del crimen organizado, corrompen su fenómeno, o su proceso, y entonces no pueden ni levantar la economía, ni la gobernanza, ni la seguridad, nada. Y se les va de las manos el Estado, que es lo que le pasa al país en México, ¿no? Claro. Entonces, vuelvo al tema. Ese fenómeno social, entonces, viene determinado por el poco espacio fiscal. La presidenta, entonces, ¿qué puede hacer frente a esto? Pues tiene muy poco espacio de maniobra. Y no es que ella sea ajena a esto. Ellos propiciaron, con todo esto que estamos platicando, esta reducción del espacio fiscal. ¿Por qué? Las decisiones fueron deliberadas. La ejecución del gasto, el gasto programable, que es el que ejerce el gobierno federal, quitando la parte irreductible, es de 4.856.000 millones de pesos, millones del gasto neto, un crecimiento del 2.1 real para el 2026. En el primer semestre, segundo trimestre, tuvieron un superávit primario de 115.000 millones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? El ingreso ordinario y el gasto ordinario se superaron en positivo, nos sobraron 115.000 millones. De este fenómeno de que el ingreso nos ajustó para lo que había que gastar, se debe a dos cosas. Primero, hubo un crecimiento deliberado voy a hablar de clasificaciones del gasto. Hay una clasificación que se llama desarrollo social, que creció 9.7%, que incluye educación, salud, programas sociales. Básicamente compone eso. ¿Qué es lo que ha crecido en salud? Todo el presupuesto que estaba destinado a las entidades federativas para el mentado sistema de salud. ¿Bienestar que ahora se consolidó en Bienestar, ¿sale? Ese recurso estaba en las entidades federativas. Claro. Ahora lo concentra el gobierno federal, o sea, se los quitan a las entidades federativas porque rompen el convenio de coordinación fiscal en materia de salud, centralizan el gasto y lo destinan a salud. El gasto de salud
crece este año 18.3%, pero no es que el gobierno le asigne más lana de su bolsa. No, porque Ese se lo dinero quitó. ya existía, pero Ujú. estaba en los estados. Ujú. Ahora me lo traigo acá y lo pongo en cuenta como que está creciendo, pero si yo hago el Consolidado Nacional de Salud, no ha crecido realmente. En educación pasa algo similar. Se han centralizado el ejercicio de algunas partidas y entonces tenemos un crecimiento también como del 7% en educación. Y el que tiene un crecimiento extraordinario es el gasto social. Claro. O sea, todos los programas de entrega de dinero del gobierno federal. Yo siempre he dicho, y lo reitero ahorita, que tienen un defecto de diseño esos programas. Debieran ser focalizados, es decir, sí debemos apoyar a las personas que sí lo necesitan, pero hay que hacer un estudio de la población objetivo y no hacerlo universal, porque hacerlo universal implica que le demos a gente que no lo necesita o que haya canales de corrupción por donde estén sacando dinero. El caso que le pasó a Argentina, que también ya se regresó de la universalidad a quien lo necesita. A lo focalizado. Así es. Y la recomendación de organismos internacionales, justamente para ir haciendo un gasto de mejor calidad, es focalizar. Es decir, donde sí se necesite, ahí entreguemos recursos en líquido para que las personas tengan dinero para poder comer, vivir, etcétera. Démosle un sistema de salud adecuado, donde puedan ir a atenderse con el médico, que les den la medicina, etcétera. Ahorita lo que ocurre es que van al médico, les dan la consulta, les dan la receta, no hay medicina en el portal del IMSS, y entonces la gente se sale y con la pensión que le dieron van y compran la medicina. O sea, es un juego simplemente de suma cero. Claro. En realidad no hay ningún apoyo real. Pero ¿qué fue lo que cayó? O sea, si crece el tema de desarrollo social y sobraron 115,000 millones, ¿qué es lo que estamos sacrificando? Pues la inversión pública. La cuenta de ajuste a la que le estoy quitando dinero es a la inversión pública. Hay una caída en el primer semestre del 7.9%. ¿Esto qué significa? Que hay una priorización deliberada del gasto. O sea, no es que se les haya ocurrido, Ausencio. Contesto tu pregunta. Sí, claro. Es deliberado el modelo de dar dinero para tener una base de votantes que vuelvan a votar por ti en el próximo proceso electoral. Pero lo que está ocurriendo es que a cambio de eso estamos sacrificando la inversión física. Cuando hubo que ajustar, se protegió el gasto social y se recortó la inversión. El presupuesto se volvió entonces más social, pero más corriente. ¿Qué quiere decir? Que ese gasto no genera un factor de crecimiento económico, sino simplemente genera una cuenta de consumo. Claro. Ojo, no se nos olvide que el consumo representa una de las cuentas más importantes del crecimiento económico de este país. A pesar de las remesas de extranjeros y del regalo de dinero que hace el gobierno federal, el consumo está cayendo. Sí, ya se ve. Estaba viendo en días pasados que la salida de recursos de los sistemas de Afore por solicitudes de retiro de dinero de las familias suma ya 25,000 millones de pesos este año, al primer semestre. Es una cifra récord. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente se está comiendo su futuro. Claro. Porque ya no le ajusta ni las remesas del extranjero por la caída del dólar, del dólar frente al peso, cada vez les ajusta para menos, y por el otro lado, hay un desempleo terrible que se ha convertido en informalidad, y entonces hay gente que no tiene seguro un ingreso y va y saca su dinero del Afore para gastárselo ahorita. Y que después, permíteme nada más ahí decirlo, después tú quieres ir a buscar una casa porque estabas rentando y pues ya no tienes ni la capacidad porque ya retiraste Afores, ya retiraste todas las partes que te componían al futuro y te dicen, pues ya no tienes ni siquiera lo mínimo para poder ir a comprar bajo el esquema de tu Infonavit. Te voy a redondear el indicador. A ver. El Banco de México acaba de publicar el comportamiento de los créditos y resulta que la cartera de crédito en mora está creciendo de manera extraordinaria. Híjole. La gente está utilizando la tarjeta de crédito para comer. Sí. No tiene para comer, no lo usa para viajar, no lo usa para comprarse un carro, no lo usa para Pero salir al extranjero. ¿qué pasa? También lo usa para acabas comer. de decir un tema que le diste al clavo. Cuando te van a prestar o vas a ir a conseguir una tarjeta, te dice,
pero también te voy a decir algo, ya no te voy a molestar, ¿eh? Si quieres la tarjeta, te ayudo que la obtengas, pero te prometo no molestarte a medianoche como lo hacían antes. Te prometo que puede pasar que ya no te moleste. Imagínate hasta qué grado estamos llegando, maestro Eduardo. Sí. Adelante, qué interesante tu tema. Entonces, ya dijimos, hay un incremento del endeudamiento casi al doble. Ajá. La cantidad de dinero que pagamos por intereses es exagerado. Claro. Esto nos deja un margen de maniobra muy pequeñito para la presidenta en términos de su plan de acción. Uh-huh. Y luego, las decisiones que se han tomado de reducir la inversión son deliberadas, no son casuales. Se está queriendo mantener la entrega de recurso directo, porque más que un beneficio económico, lo que tienen es control político. Vuelvo a lo mismo, son gobiernos que quieren y piensan en el control político antes que el crecimiento económico y el bienestar. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con la recaudación? Y esto lo voy a señalar porque nos pone en pincitas la política fiscal. ¿Hasta dónde el gobierno va a sostener esta manera de gastar? Es decir, incrementando de manera exponencial el gasto social electoral. Pues resulta que el IVA tuvo un incremento en este primer semestre de 10.6% en su recaudación. ¿Por qué? Porque hay unas remesas que llegan del extranjero, porque hay un montón de dinero regalado vía programas sociales, y eso ha sostenido, y la gente está sacando el dinero del Afore, eso está sosteniendo el consumo, y el consumo genera este incremento del IVA. De la recaudación del IVA. Porque no ha crecido la masa salarial en realidad. Okay. Este incremento del IVA se sostiene con estas cosas que te acabo de decir. Si el gobierno llegara a algún momento en ya no tener dinero para los programas sociales, esto se va a caer. Claro. El IVA es transitorio. La manera, y además es hasta el regresivo. ISR, porque no va a haber empleados formales. Voy con el IVA. El IVA es totalmente regresivo. ¿Qué quiere decir? Es un impuesto que le cuesta más a los que menos ingreso tienen. O sea, el 16% del pago del consumo le pega más a una familia de menores ingresos que a una de mayores ingresos. Totalmente. Entonces, pues no es primero a los pobres, ¿verdad? No. Tenemos un sistema recaudatorio que se apoya en el IVA como principal instrumento, pero que es totalmente regresivo. Y luego el ISR, que debía ser la parte compensatoria, es decir, es el progresivo, el que iguala las cargas fiscales entre personas, tuvo una reducción del 6.2%. ¿Qué significa esto? Significa, ¿no?, que empresas y personas están dejando de tributar. Claro. Y 6.2% de lo programado es muchísimo dinero. Prácticamente se come el incremento del IVA. O sea, ¿sí? Lo compensan de tal manera que los ingresos totales al primer semestre tuvieron un crecimiento del 0.1% real. Que es nada. 141,000 millones por debajo del programa. O sea, aún así, estuvieron por debajo del programa de Hacienda. Así es. Pues esa caída no solo le pega al gasto del gobierno federal, a las entidades federativas les están recortando ya los recursos de la recaudación federal participable por la caída del sistema del impuesto sobre la renta y del IEPS y de algunas otras cosas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a tener en los estados menos dinero. Voy a mencionar un caso, por ejemplo, Jalisco. Sale el secretario de la Hacienda Pública, Luis García, y dice, este año nos van a tocar 2,000 millones de pesos menos de lo programado por Hacienda. Es decir, si lo que me dijo que me iba a entregar, me va a tumbar 2,000 millones. Pero a los municipios también les va a pegar. Claro. Y entonces, para compensar, les dice, pues endéudense. Vamos a hacer una bursatilización de un mecanismo que se llama FEIEF, y entonces pidamos prestado y pagamos con el dinero del futuro. Sí. Es decir, Dios mío, de lo que me vayas a dar en los próximos 10 años. Pues yo no sabía que el Estado de Jalisco se quería bursatilizar. No. El gobierno federal, a todas las entidades federativas. Ya, para darles. Ok, el gobierno federal. El año pasado nos costó 5,000 millones, 3,000 al Estado y 2,000 a los municipios. Ok, ya. Y así sucesivamente. Y entonces es una deuda que no la cuantifican como deuda, que no la registran contablemente en la cuenta pública como deuda, pero que las entidades federativas y los municipios están teniendo de manera recurrente, porque cada año no se cumple la recaudación y entonces tienen que endeudarse hacia el futuro. O sea, cada vez
su margen de maniobra también se hace chico porque están pagando la deuda que pidieron prestada, más aparte la deuda que tienen con los bancos. Entonces, Así es. y ya no te digo los pasivos que tienen con proveedores de infraestructura y equipamiento en PPS, o sea, en proyectos de largo plazo. Esta situación demuestra debilidades estructurales terribles de la política fiscal. Tenemos una alta dependencia del consumo. Ajá. Un consumo sostenido con programas sociales. Claro. Pero que esos programas sociales se sostienen de los ingresos que cada vez son menos recurrentes. O sea, si el sistema de renta se me está cayendo, ¿con qué voy a mantener los programas sociales? Y el día que se caigan los programas sociales, pues también se van a caer el IVA. Y estamos en ese momento del círculo pernicioso de las finanzas con alfileres en este país. Pero fíjate, maestro Eduardo, acabas de decir algo muy interesante. No nomás se cae el consumo, se cae todo, se cae también estas locales comerciales abarroteras, porque déjame decirte que se apalancan de los programas sociales. El consumo es el 70% del Producto Interno Bruto. Sí. Si se cae el ingreso para darles dinero a esas personas, se cae se cae toda la economía del país. Exacto. Ojo, esa es la debilidad estructural en la que está metido el gobierno federal por sostener por encima de todo, hasta de la inversión, que le daría la sustentabilidad a largo plazo a los ingresos federales porque le interesan las elecciones del 27. O sea, no van a dejar de hacer esto. Lo van a hacer en 2026 y lo van a hacer todavía más grande en 2027 y lo han estado alimentando ¿con qué? Con deuda pública. Claro. La mayor parte del gasto que realiza el gobierno federal en programas sociales lo hace, con todo respeto, con endeudamiento público. Así es. Por eso decimos que el gasto se hace más corriente. Claro, porque va a llegar un momento en que no va a poder pagarlo o nos vamos a ir en aquel tiempo que llegó el expresidente Andrés Manuel y dijo, válgame las instituciones, y quería salirse de la deuda externa. Acuérdate aquel tema que le dijo, no, si usted se sale de ahí, entonces pues es un mal pagador para México y nadie le va a prestar en el mundo. Entonces decimos, tres debilidades estructurales, alta dependencia del consumo, una alta informalidad de la economía y una erosión cada vez más de la aportación que hacía el petróleo a las arcas nacionales. Le hemos metido una cantidad impresionante de recursos a Pemex y a CFE y cada vez le aportan menos a las arcas del país. La pregunta es, ¿dónde está ese dinero? Le hemos aportado a Pemex en los últimos años casi 1.800.000 millones de subsidios y la pregunta es, cuando Pemex pierde, ¿quién gana? Y no se nos olvide que la pérdida que ha generado en este país el huachicol fiscal, que es un tema que ahorita es más político, pero que es muy económico, vale aproximadamente 800.000 millones de pesos desde el 2018 a la fecha. Fíjate, lo acabas de decir, 1.8 millones de inversión a Pemex y nos han ordeñado 800.000 millones de pesos. Lo que hemos podido contabilizar. Sí, nos han ordeñado, por eso lo digo para que la gente lo entienda allá abajo, 800.000 millones entonces, que se fumaron. Pemex resulta una carga petrolera y entonces ¿dónde está la supuesta soberanía energética? Bien, frente a este escenario, todo el mundo a nivel internacional nos está diciendo, a ver, hagan un balance de cómo están, por qué les van las cosas, y nos dicen, ¿qué están haciendo más o menos bien? ¿No? Hay cosas que se están haciendo más o menos bien. Mantenemos un superávit primario y déficit mejor al programado. Eso sí está sucediendo. ¿Cómo? Disminuyendo la inversión pública. ¿Vale? Aumentando el endeudamiento. Protección deliberada del gasto social, a costa de lo que sea. El gasto social no lo van a dejar de sostener, así dejemos de invertir en educación, en salud, en seguridad pública, en todo lo demás. Un perfil de deuda técnicamente sólido. ¿Qué quiere decir? Que hemos convertido deuda externa en deuda interna de más largo plazo y con una mejor tasa. Eso sí está sucediendo. Y ajuste de estímulo a combustibles. El estímulo a los combustibles, que ha sido utilizado como una herramienta para contener la inflación de manera artificial, pues ha sido muy, muy dinámico.
no está estático y eso ha permitido, cuando los precios, como ahorita los precios del petróleo subieron, del energético a nivel mundial, Hacienda sube el subsidio al diésel para evitar un rebote de inflación. Y él lo ha utilizado como resortito. Eso ha estado funcionando bien. ¿Qué es lo que habría que poner atención entonces? Que hay que hacer una consolidación, la consolidación ha sido demasiado gradual. Del 5 punto y cacho el año pasado como déficit, ahora estamos en el 4.1. Necesitamos que sea más rápido. Este año debería ser de 3.9 y en el siguiente 3.2. Movilización de ingresos insuficiente. ¿Qué quiere decir? Necesitamos una reforma fiscal hacendaria que en materia tributaria genere más ingresos. No hay de otra, más ingresos. Sacrificio de la inversión productiva. Eso hay que revisarlo. No podemos seguir sacrificando la inversión productiva cada vez que se hace falta dinero en el gasto. Recortarle a la inversión. No podemos hacer eso. Y ausencia de un marco de mediano plazo creíble. La verdad es que nadie les cree lo que están prometiendo. Veo que está empezando. ¿Usted quiere que nos movamos? Bien, ¿no vamos bien o no? No sé. Bueno, dale, yo creo que se va a detener. ¿Cuáles son los desafíos estructurales? Primero, la sostenibilidad de la deuda. El servicio de la deuda ya compite de frente con salud e inversión, y eso es delicado. O sea, ya no es un gasto colateral, ya es un gasto por encima de los conceptos de salud y de inversión pública o de educación. No podemos hipotecar el futuro del país para estar pagando deuda o intereses de la deuda que tienen que ver con gasto social. Claro. Necesitamos revisar eso. La rigidez del gasto, pensiones, gasto federalizado y costo financiero absorben cada vez una proporción más creciente, disminuyendo la capacidad fiscal del Estado para responder. Debilidad de la inversión. La caída de 2026 agrava el rezago de infraestructura y el crecimiento potencial. Si no invertimos en infraestructura, el país no va a crecer, porque los particulares además le tienen desconfianza al Estado. Pues métele tú también para yo entrarle, ¿eh? Claro. Fragilidad recaudatoria, dependemos altamente del IVA y tenemos una debilidad estructural del ISR, necesitamos una reforma tributaria progresiva y trampa de crecimiento. Tenemos una baja inversión, productividad estancada y una informalidad elevada. Son temas estructurales que no podemos dejar de ver en un paquete económico que nos vayan a presentar. Ok, dale, 5 minutos. ¿Qué debe contener el paquete económico entonces para 2027? Vale. Primero, una trayectoria creíble de consolidación. Es decir, bajar el déficit al 3.5 para el año que entra, hacer el esfuerzo para que el superávit primario consolidado y ampliado de manera gradual y sostenida nos lleve a un 3.5% del PIB. Traemos 4.1. Esto implica, además, disminuir el endeudamiento y crecer la inversión pública. Hay que revisar el gasto social. Movilización estructural de ingresos, ampliar la base del ISR, reducir la informalidad y avanzar hacia tributación de la propiedad y la riqueza y fortalecer el cumplimiento de los contribuyentes. Y un piso mínimo de inversión. O sea, no podemos ver un presupuesto que no tenga un piso mínimo protegido. La inversión física no puede seguir siendo una variable de ajuste que la recorten cuando lo consideren pertinente. Y luego la eficiencia y focalización del gasto social. Mantener la priorización del gasto social, pero elevar el valor de cada peso. ¿Estás mojando? No. Evaluemos el impacto distributivo y cerremos las brechas de gasto per cápita, pero focalicemos el programa de ayudas sociales. Claro. No debe ser universal. Nada más a quien lo necesite. Marco institucional de mediano plazo, reglas claras, mayor transparencia, proyecciones creíbles. Hacienda dice, vamos a crecer el 3%. Y nadie le cree. Pues no, porque ni siquiera llega al 1. Y debemos crear un consejo fiscal independiente que supervise ese tema. Y la articulación con crecimiento y formalización. ¿Qué quiere decir? La política fiscal no puede diseñarse de manera aislada del crecimiento económico. Debe contribuir a elevar la productividad y el empleo formal de calidad. No solo recaudar. Dale. ¿Qué tenemos? Que se logró estabilidad de corto plazo y priorización social deliberada, a costa de mayor costo financiero, menor espacio fiscal y sacrificio de la inversión pública. El paquete 2027 es la primera oportunidad real de corregir el rumbo de este país, pero de a de veras.
Y la deuda no es un problema en sí. El problema es cuando el servicio desplaza a la educación, a la salud, a la inversión y destruye las capacidades futuras de este país. Básicamente, ese es el planteamiento. Si no abordan todas estas cosas que estamos planteando acá, vamos a demandárselo. Claro. Porque como sociedad civil También tenemos la podemos. responsabilidad de decirle, a ver, estamos diciendo lo que le hace falta al país, debes de tomar en consideración lo que opinamos los ciudadanos, pero también te vamos a exigir una respuesta distinta. No puedes sostener programas sociales electorales a ultranza de la economía del país. Sí, porque realmente se está cayendo la inversión y los inversores pues dicen mejor me retiro, no voy a ganar, no voy a tener utilidades. El control político por encima del crecimiento que da la posibilidad del desarrollo social. Qué interesante estas expectativas del presupuesto de egresos de la Federación en voz de los expertos, pero más que el gran experto, el maestro Eduardo Gómez de la O, que nos ha dado una referencia tácita de lo que debería hacerse en este presupuesto próximo 2027 a nivel nacional y que requerimos de verdad alzar la voz, como lo dijo, necesitamos ir a demandar este tipo de políticas públicas porque realmente no hay dinero que alcance y pues realmente nos están afectando a todos. Cada día más somos más pobres y pensamos que vamos a salir de ese cauce de pobreza, sí, porque realmente están saliendo gracias a los programas sociales, pero ¿en qué momento van a poder caminar solitos? Yo no veo cuándo, maestro Eduardo Gómez de la O, porque pues están ahí entrampados en los programas sociales. Ellos le están apostando a lograr la mayoría del Congreso de la Unión en la elección del 27. Le van a apostar todo su dinero, casi te lo puedo asegurar, de nuevo a programas sociales, sin importar que estemos en una fase de un crecimiento mediocre. Así lo Sí, sí. publiqué recientemente así, de un crecimiento mediocre, que tuvo un momento de como que va a crecer en abril, pero se continuó cayendo en mayo, junio, y no hay posibilidades de que al cierre del año tenga un repunte importante, menos con el problema del TME como está. El pleito de Estados Unidos no quiere definir el Tratado de Libre Comercio ni con Canadá ni con México. Se acaba de pelear con Canadá otra vez. Claro. Marcelo Ebrard declara que ahí vamos avanzando, pero ¿avanzando en qué? O sea, nos van a dejar los aranceles en acero, aluminio y automóviles, independientemente de las condiciones de regla de origen que están incorporando al tratado. O sea, vamos a perder espacio. Y si dice el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues es lo mejor que nos puede ir. ¿Te imaginas? No, pues estamos amolados. Esa es la alternativa. Esa es la alternativa. Él lo ha dicho. Es lo mejor que nos puede ir. O sea, nos puede ir peor. Imagínate, estamos poniendo nuestra maquinaria, nuestro propio dinero, nuestros ahorros de nuestra vida en manos de personas simplemente como ellos, porque ellos al final dirigen la economía, dirigen los impuestos, dirigen todo, y todo porque usted votó por esas personas que nos están llevando al traste nacional. Pues te voy a poner un ejemplo rápido y lo quiero decir fuerte y quedito. La situación que guarda ahorita el estado de Sinaloa es bastante crítica y no me voy a referir a la parte política ni de seguridad, simplemente a la parte económica. Nos va a llevar más de 10 años levantar la economía de ese estado, que era una de las más importantes, era el granero del país, lo que es el sector agropecuario y o sea, toda la parte de agricultura, pesca, etcétera, era de las más importantes del país. Está dejando de serlo. Van a tardar 10 años en recuperar. Si iniciamos en este momento un proceso de recuperación económica o de reactivación económica, no tiene ni gobernador. ¿Cómo le van a hacer? Muchísimas gracias, maestro Eduardo Gómez de la O, por haber estado en este programa. Te agradecemos mucho y gracias.